Cada vez que nos referíamos a este señor, a este joven llamado Kevin, mostrábamos una foto porque estaba preso en Rusia, ¿se acuerdan? Él iba de Finlandia a llevar a un amigo a un aeropuerto que estaba del otro lado de la frontera. A la vuelta lo para un retén policial ruso, que no sé cómo se hablará, ¿no? Para el ruso al retén policial, le revisan el auto y encuentran menos de lo que sería comúnmente conocido en Argentina como menos de medio porro. Por esa situación, Kevin estuvo preso en Rusia unos cuantos meses y estuvo a punto de ir a Siberia. Es más, le hubieran dado una pena que para nuestra cultura sería exorbitante por eso. Finalmente hubo una intervención, casi diríamos una intervención internacional. El propio gobierno argentino habló por el destino de Kevin, el doctor Soto se hizo cargo de la causa. Finalmente Kevin recuperó la libertad y está sentado en nuestro living. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por Llegó la hora de Kevin en Argentina. ¿Cuánto estuviste preso en Rusia? Fueron 2 meses de cárcel y 5 de domiciliaria, que también fue preso. 7 en total. 7 meses preso en Rusia por menos de medio gramo de marihuana. Sí, así es. ¿Había marihuana o no había marihuana? Sí, estaba mezclada con tabaco y con restos de mugre en el piso del auto y lo barrieron básicamente. Ni siquiera un porro armado. No había un porro armado, había mugre en el auto. Y ahí la barrieron todo y me dijeron, ¿qué es esto? Y yo dije, no sé qué es eso, por ahí es orégano, anda a saber. Y ahí empezaron con toda la requicia. Y bueno, me dijeron, bueno, igual es muy poco, sea lo que sea, en 2 horas te vas a tu casa. ¿Te dijeron, sí? Sí, me dijeron así como para tranquilizarme, porque dije, bueno, ¿qué pasa? Llamo a un abogado, ¿me puedo ir? ¿Qué están haciendo? Y me dicen, no pasa nada. Y bueno, como a las 6, 8 horas me terminaron llevando a una ciudad cerca, me hicieron otros papeleos y al final me terminaron poniendo en un calabozo. Después me llevaron al juzgado y ahí me dieron la sentencia de 2 meses para la investigación en una causa de 3 a 7 años. ¿Y de qué se lo acusaba, Soto? Se lo acusaba de contrabando agravado por tráfico de estupefacientes, que tiene una pena mínima de 3 años y máxima de 7 años. ¿Y en qué justificaban eso? ¿En que el auto era de otro país y que él había entrado y salido o pensaba salir del país ese día? ¿Por qué le dan esa carátula tan fuerte? Mira, para los operadores rusos, lo hablamos con cancilleres, lo hablamos con toda la gente especializada en el tema y te dicen, en Rusia ¿salís del país con mercadería? ¿Esa mercadería es droga? Es contrabando y es contrabando de droga, punto. Digo, mire, no es 1 tonelada, es medio gramo que lo encontraron. Claro, pero no está sujeto a ninguna distinción. interpretación. Ninguna Esto es así, dice esto y esto es lo que pasó. Claro, lo que dice la ley es lo más importante y no importa la lógica, el sentido lógico de lo que puede influir un peligro a la sociedad. Que de todas formas en la carátula me pusieron que era un enorme peligro a la sociedad rusa cuando me pusieron preso. O sea que... Esa es la ley 229 de la ley rusa. Mirá cómo se la aprendió. Sí, del Código Penal. De la Federación Rusa. ¿Sabes cómo estaba tu viejo? Venía acá y ponía lo que tenía que decir al final, al principio, lo del principio al final. Tenía un cagazo bárbaro. Se lo quieren mandar 7 años así. Lloraba, hablaba rápido. Vos ponete en mi lugar. Yo escuchaba que en la cárcel donde él estaba moría gente de 3 a 7 años, de 3 a 7 personas por semana. ¿Cómo me voy a poner sabiendo que le van a dar de 3 a 7 años? Porque uno de los lugares con más tuberculosis en toda Rusia, la cárcel esa era famosa y bueno, igual había un pabellón más que nada para la gente enferma, pero había un alto rango de muertos y veía gente que se moría, gente que gritaba, pedían... ¿Vos veías gente morir? Gente que se la llevaban tapada, no sé si no le toqué el pulso para ver si estaba muerto, pero antes estaban a los portales diciendo se nos muere uno y después llevan a uno tapado. ¿Vos hablás ruso? Sí. Y de pronto está muerto y los otros me miraban, me decían, no sé. ¿Pero ya hablabas ruso antes de la detención? Sí, yo vivía en Rusia, había viajado, estuve de novio y viví 1 año y algo. O sea que ni siquiera, digo, porque él manejando el idioma la podía haber peleado, ni siquiera... No quisieron aflojar, les ofrecí muchas oportunidades y cosas. Pero fue opciones, peor, sí. porque como él hablaba un poco de ruso, Claro. dijeron, vos entendés ruso. Exacto. Y le empezaron a hablar en términos técnicos, como acá te hagan un juicio oral y te citen artículos, defensas técnicas. Así no es, entendió sin nada. traductor. Entonces le hicieron el juicio oral en ruso el primero. Sí, Sí. pero, No entendía perdón, el comino. Soto, pero faltaron los derechos constitucionales. Exacto. Porque Claro, a cualquier extranjero en un país, vea cómo me ha aprendido, su parezco abogado, en cualquier país, cualquier ejecutado, que cualquier persona que lo ejecuten, que de país extranjero, tiene la obligación de ponerle un traductor en el idioma materno. Y es lo que no hicieron. Incorporaron a la Constitución. Tiene una Constitución muy moderna. ¿Nunca tuviste traductor? Sí, no, me lo dieron después. Una vez que intervino el cónsul Jorge Sobenica, explicamos de que esto era anticonstitucional, de que toda la causa fue hecha en ruso y que no tuvo un traductor en mi lengua materna.
En base a eso, o sea, Claro. rearmó la causa Pero y, bueno... No anularon el juicio. No anularon el lo hicieron juicio, de vuelta. merecían Como de esto nuevo. se convirtió en una anécdota y Kevin casi va 7 años a Siberia, Sí. ya que está que nos cuente su mini expreso de Oh, medianoche, sí. porque vos te ibas a volver a tu casa y de repente te encontrás en un Con una penal pesadilla. ruso, claro. Sí. ¿Cómo fue eso? No, al principio no entendía nada, estuve como un mes sin dormir, me Pero te pusieron... metieron en un pabellón con No, presos. primero me pusieron bueno, primero un calabozo, una noche de calabozo, al siguiente día me pusieron en un penal común de la ciudad de Viborg. Y en esa ciudad estaba en una cámara que era privada, que tenía una cámara que me estaba apuntando continuamente y veían lo que hacían. Estudiaban mi comportamiento, me hicieron un par de test de Pero había un radiografías. colchón mínimamente, algo para acostarse, ni siquiera. Sí, sí, había un colchón, una especie de baño, o en realidad un inodoro y un lavamanos. Y O sea te que tenían bajo estabas, estudio. Y me Esa- tenían, claro, me tenían con una cámara ahí vigilando solo. A ver, una especie de habitación, Sí, como para los locos. así, como en las Sí, películas. así en blanco, no pasaba nada y Con una una ventanita y todo lleno de rejas de todos lados, como 3 estructuras de rejas como para no poder salir. Estaba en un sector de máxima seguridad por la calificación que tenía. ¿eh? Claro. Ahí te estudiaban, a ver qué Y ahí me hacías. estudiaban a ver qué hacía, si me suicidaba, estaban muy atentos también con eso. Y bueno, después me ¿Cuántos daban algo días? de comer. ¿Cuánto estuviste Eso ahí? fue una semana alrededor. Luego de eso me trasladaron en un vehículo, pero en la cámara de máxima seguridad, que era un lugar donde entraba así. Tenía acá una puerta y acá tenía una cámara y era así de alto y una sillita así. Y estaba así con los bolsos míos arriba. O sea que apenas entraba y hacía un calor porque era pleno verano y un hueco así donde podía respirar. Y ahí del otro lado estaban los guardias. Vos no lo podías creer, No lo ¿no? podía creer. Y yo al final me desmayé, me moría de sed, quería ir al baño y le decía, necesito ir al baño. Y me dice, bueno, hacete encima. Y estaba ahí como 6, ¿Golpes? 7 horas. No, golpes no. Pero empujones, tratos bruscos de la policía continuamente. Verdugueo verbal. Por todo el supuesto, tiempo. sí, en ruso. Y Porque más que nada no respondía rápido a veces porque no les entendía el acento ¿Y o qué te algo. decían? Y ahí me puteaban y me empujaban y decían, dale, movete, que no tenemos todo el día para esperar un preso. Contale cómo era la cárcel, de qué época. Bueno, y te trasladan Bueno, me trasladan primero de... ahí en ese... Ahí, a San ¿y a dónde Petersburgo. te llevan? San Petersburgo. San Petersburgo. Bueno, La conociste cárcel de San Cristina. Petersburgo, hay que ver la parte positiva. Sí, bueno, puedes ver nada. Él ya conocía, yo también. Pero ahí... una morada. Sí. No, lógico. Bueno, y ahí me pusieron primero en una cámara con 4 personas. Bueno, en realidad te ponen en distintos grupos, te van subdividiendo. Después... Primero estuviste con 4. Primero estuve con 4. ¿Delitos del resto? Del resto, uno era anfetaminas, el otro era... ¿Todo tema de drogas? Principalmente, uno de ellos era relacionado con una estafa, pero sí, tenía algo que ver con drogas, me parece. Y eran todos del territorio de Carelia, porque no sabían ni de dónde era y pensaban que era de Carelia, vivían en Argentina. Carelia? Es el norte de San Petersburgo, una región que fue la que le sacaron a los finlandeses, básicamente, en la guerra. Y bueno, estos muchachos, estuve una semana, una cosa por el estilo, hasta que llegó el cónsul, Nicolás Sobenica, y me trasladaron a un lugar mejor porque le expliqué la situación de que la gente era un poco conflictiva y bueno, y no nos entendíamos mucho porque hablaban un ruso con muchos dialectos, así muy de la calle y bueno, al final me trasladaron con esta otra gente que era mucho mejor y el trato era más accesible porque hablaban inglés, uno de ellos y bueno... Y eran por casos económicos, no eran por casos de drogas. Delitos económicos. Delitos económicos. Estafadores, va. Estafadores. Ya eran que eran muchachos gente más simpáticos. Claro, eran simpáticos, no eran unos loquitos. Ahí aunque fue sea. cuando la causa tomó estado público Exacto. y tomamos intervención con la jefatura regional de la ONU y con el representante de la ONU en Rusia. Y ahí vino el cambio de alojamiento, Así porque es. si no, era el que le dan a todos. ¿Y dónde ¿eh? veías salir a los tapados, digamos, a las personas que iban Y muriendo? es como que estás en una cámara todo el día y ahí hay una especie de agujero donde los policías lo abren y miran, pero también hay unos huequitos y uno puede ver por esos huequitos o también puede levantar el hueco donde le dan comida con una especie de alambre que los armamos y se levantaba y ahí lo bajábamos. Y O ahí sea que te fuiste volviendo un tumbero ruso, digamos. Sí, aprendí comida? muchas cosas, cómo hacer huecos ¿Y cómo en las era la cárcel? paredes, ¿Cómo era la- todo tipo cómo de era la- cuchillos, dónde estaban ustedes? no, una locura, pero hay que sobrevivir, otra Qué no quedaba. loco, ¿no? Nunca Contá te cómo era imaginaste donde eso. estabas vos con las otras Sí, 3 personas. eran unos Contalo. 8 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, éramos 4 y había un pasillo y una madera que se levantaba y le poníamos otra madera abajo para cada de mesa. Y ahí o nos sentábamos los 4 a comer o bajábamos la madera y uno caminaba mientras los otros se sentaban y bueno, estábamos ahí
23 horas Oscuro, al día, claro, 23 luz. y media. Y Y después goles. media hora al día íbamos a caminar a un pasillo. ¿Peleas? Peleas. ¿Te quisieron había. pelear? ¿Te Sí, pegaron? no, los muchachos de mi habitación se pelearon en un momento entre ellos, yo los calmé un poco porque enseguida llega la policía y si no nos separan. Después te ponen con otros que ni los conoces y es mucho peor. ¿La comida? La comida es un desastre. Por suerte el cónsul me traía bastantes víveres y ahí se mejoró mucho. Los compañeros también le traían. Jorge se Sobenica, repartían. Jorge Sobenica. una actuación Sí, sí. excelente. Y también adentro de la misma cárcel como que nos repartíamos. Si alguien tenía algo, nos íbamos intercambiando. Había distintas formas de mensajearnos entre los presos de distintas cámaras. Nos mandábamos ¿Cómo? mensajes Contalo, por las contalo, está muy ventanas, divertido. por las ventanas con bolsas o si no por medio de la gente que nos traía los almuerzos comunes. A esos les dábamos cosas a cambio de que nos lleven cartas, pero también las sellábamos previamente con el celofán del cigarrillo, lo prendíamos fuego y quedan como un sello. Y con el número de la habitación, cosa que no lo abran en el camino, porque generalmente la Pero gente de tenía teléfonos, digitales. cosas personales que estaban prohibidas y bueno, se hacían intercambios y algunos llamaban por teléfono a las familias de otros para ayudarlos y todo ese tipo de cosas. Ahora, obviamente Había que nunca hacerlo. te imaginaste estar viviendo esa No, película. para nada, era una cosa increíble. Es como en casa, ¿no? ¿Te avisaban que por ahí te ibas a comer 7 años en Sí, Siberia? ahí me volvía loco. Eso es lo peor, que no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí realmente. Es lo que más me volvía loco. todo Acá el día. contrabando de estupefacientes en Argentina, corríjame, tiene 4 a 16. Sí, Más sí, alta sí. la pena todavía acá. Sí, es verdad. Claro, Pero pero, era un pero no si sentido te agarran lógico. con esa cantidad que No, te vas a tu casa. la figura, estoy hablando de la figura del código. Es verdad, es verdad. Ahora, sí, sí. ¿cómo es la En otros situación países actual? hasta de- 30 años. Hasta 30 años. Sí. Él está sobreseído, está escarcelado. ¿Cuál es la situación hoy? Hoy le levantaron todos los cargos. Ah, no, ni siquiera- tiene ningún tipo de acusación. Porque nosotros lo que planteábamos era que el hecho de que él viajara era mucho más caro la nafta de hacer 400 kilómetros de ida y vuelta hasta San Petersburgo, desde tu ciudad, que el costo de medio gramo de marihuana, que puede ser $10, qué sé yo. No tenía lógica que sea un contrabando, pero ellos dijeron, eso no lo cambiamos, no lo modificamos. Cambio de carátula, como decimos acá, no existe en Rusia. En todo caso le levantarán los cargos, pero el Sí, sí, fiscal sí. No, se queda preso. no nos ablandamos, dicen. Acá Sí, es así. Lo bueno de todo esto Sobre todo que el esto no, investigador. lo bueno de todo esto que no llegó a juicio. Al no llegar a juicio, No, llegó a juicio y lo mandaron atrás. o sea, claro. bueno, fue a juicio, pero no lo agarraron, no fue a juicio. En realidad, o sea, no empezó a juicio. Si esto empezaba a juicio, mínimo 3 años. Y lo peor de esto no son los 3 años. Escúcheme, ¿usted prefiere estar preso a bancarse los Sí, no, bueno. Lo vi haciendo papá, papá. No me Parece que pide volver a Que Siberia. se vaya, que se vaya. No creo. Son buena gente. Usted no ¿por se qué? fue a vivir a Uruguay, el pibe se fue a ¿Qué cara Helsinki. ponía cuando hablaba papá? No, me quedo acá. Ahí hicimos un intercambio. Y así, de la única forma. Pero porque no estaba la cámara apuntando. Él me estaba decía, ahí. no lo va a decir acá, pero me decía, mirá, Soto, estoy en el horno, porque el traductor tenía una particularidad, era enano, ¿verdad? Sí, Era el sí, traductor. es correcto. Era una persona baja. Claro, sí. El cónsul que fue excelente, pero en un momento, te digo que con unos pantalones increíbles, ¿se entiende? Se peleaba con los rusos, porque no lo dejaban pasar. Sí, Le decía, es mire, verdad. tenemos un convenio internacional para la Convención de Viena y yo tengo que estar presente. Le decían afuera, usted me tiene que dejar. Y él veía que se estaba peleando. Se me van a dar 20.000 años. Claro. No voy a salir Pero- más de Los acá. investigadores me decían, calmalo a tu cónsul que yo no me lo banco pero- más. Me decía, mirá, ¿qué hago? Digo, no, mirá, está bien lo que se está haciendo. No, Lo pero que el está haciendo cónsul estuvo muy bien. No, bien, excelente. ¿Cómo se ha Excelente. animado? ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo lo trató a él como Sí, padre? todo. ¿Cómo lo contenía? ¿Cómo lo retaba cuando había que retarlo? Sí, todo. Excelente. ¿Tenías novia para ese entonces? Pero en Sí, ese estaba momento... casado. Sigue Sí, teniendo. casado. es casado. Él es casado con una Finlandia. finlandesa. Ah, ¿y te Sí. iba a visitar? Sí, sí, fue 2 veces cuando estaba preso porque puedes recibir 2 visitas al mes Sí. por Ah, medio de muy un estricto. teléfono. Una hora nada más por mes. 40 Ni minutos. siquiera, no 30 sé en los minutos. penales de Sí, acá, menos. pero... Sí, Vieron, que estás chicos, que 5 no horas tenemos, para llegar no tenemos ahí. sistema carcelario ni de jueces tan malos. No son tan malos los nuestros. Hoy ¿eh? está. Los rusos son peores. Hoy cambió, Hoy ahora está cambió. tremendo. Ahora sale a defender el ahora sistema piensa penal distinto. moderno. Después de enterarse Acá lo que pasa en Rusia. acá se respetan las garantías constitucionales, cosa que en Rusia no pasa. Vos sabés que tenía que hablar, lo dijimos, pero tenías que hablar en español con tu mamá. Dame un segundo, que Sí, tengo no una podía. información de último momento y seguimos. Un segundo. A ver, dale. Y tiene que ver con la investigación del FBI sobre la